Maribel Yáñez, muy buenos días, feliz jueves, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Hoy traes un tema sumamente interesante, sobre todo para todas las futuras mamás en casa que nos están viendo, que yo creo que algo que les debe preocupar muchísimo sin duda es la alimentación durante la etapa de gestación. Fíjate que no solo es importante durante, yo les digo siempre, para embarazarse hay que planearlo, ¿no? Ya no nada de que fue de casualidad, porque el previo es muy importante. El ácido fólico es un nutrimento que no se almacena y por lo tanto lo debemos de tener disponible antes de la concepción, porque el ácido fólico es lo que hace, haz de cuenta que nuestro cuerpo se hace como una laminita y en donde se cierra para empezar a formar el cuerpo humano es la médula espinal. Si eso no cerró, entonces la deficiencia de ácido fólico nos da defectos del tubo neural, que es exactamente de la columna vertebral, y entonces los bebitos tienen después pues la columna abierta. Entonces es muy importante el antes, incluso el calcio, ácido fólico y calcio antes, porque lo hemos platicado aquí otras veces, que el calcio se almacena hasta los 30 años de vida. Entonces, quien ya pasamos esa barrera, pues ya el calcio que tienes de reserva, pues lo vas a usar para toda la vida y probablemente no tengas mucho y tenga problemas tu bebé de crecimiento. Y es realmente importante, ¿no? Estás comentando que previo hay que hacer cuidado de nuestro cuerpo, preparar el cuerpo de la mujer, sin duda durante la gestación. Yo creo que también un punto importante es en la lactancia, porque al final también el bebé se está alimentando de la leche materna, que también contiene todos los nutrientes que la madre absorbe de los alimentos. Claro, entonces tanto el pre como el post, ¿no? Y una dieta post embarazo o lactancia, que nosotros le llamamos así, fíjate, vamos a poner un ejemplo de cómo deben de ser las calorías en el pre, en durante y después. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que alguien decide embarazarse y está consumiendo 1,200 calorías, que eso es lo que le toca para mantenerse, no para bajar. Se embaraza y va a seguir comiendo 1,200 calorías durante los primeros 4 meses. Y se le van a aumentar 200 más nada más en el cuarto mes de embarazo. Puede ser hasta el sexto, dependiendo de cuántos kilos lleves pues subidos, porque ahorita vamos a hablar de cuánto hay que subir. Y después se aumentan 200, entonces vamos en 1,400. Y en la lactancia se aumentan 300 más, o sea, iríamos en 1,700. Pero hay quien pues le entra durísimo, le da más hambre en la lactancia. Entonces, si te das cuenta, es un proceso fisiológico normal. Y en la lactancia tú dirás, oye, pero ¿por qué voy a comer más si lo que quiero es bajar? Porque producir leche, como tú bien lo dices, nos cuesta más calorías en el cuerpo y no es momento de ponerte a dieta ni de restringir nutrimentos, sino de dar nuevamente calcio, hierro, ácido fólico, vitamina C para que tu leche esté muy bien. Y tocas un punto muy importante, ¿no? También muchas futuras mamás que están en esta etapa, en este periodo de gestación, dicen comer por 2. Es un grave error, claro, que realmente no nos estamos enfocando a lo que realmente es nutritivo, saludable para el bebé y para la madre. Ahora, siendo así, ¿cuántos kilos es lo ideal subir? Y no por fijarnos en voy a subir tantos kilos, claro, sino que sea saludable tanto para la madre como para el bebé. Claro, eso que dices de voy a comer por 2, pero sí, mucho. pero tu bebé es una cosa así. Claro. Y uno cree que voy a comer por 2, pero de mi tamaño, ¿no? Entonces, pues no, obviamente no. Se debe de aumentar, si decíamos que se aumentan 200 calorías hasta el cuarto mes, ¿qué significa? Que la embarazada solo debe de subir en los primeros 4 meses nada. ¿Por qué? Porque está comiendo esas, el ejemplo que pusimos, esas mismas 1,200 calorías y no debe de subir absolutamente nada. En el cuarto mes es cuando ves ya a la mamá que se le botó la pancita, porque en el cuarto mes es cuando el bebé ya empieza a crecer. Entonces, en los primeros 4 meses es formación de bebé y al cuarto mes ya es de tamaño, ya está completamente formado. Entonces, ¿cuánto tendríamos que subir de peso? A partir de ahí, 500 gramos hasta 1 kilo, dice la literatura. Yo recomiendo en mi experiencia 500 gramos por mes para que al final del embarazo solo haya subido 6, máximo 8. Ahora, hay una tablita y una regla que yo les recomiendo. Personas que iniciaron con peso ideal pueden subir hasta 15 kilos. Personas que iniciaron con sobrepeso hasta 10, máximo 12. Y personas que iniciaron con obesidad no más de 7 kilos. ¿Por qué? Pues porque la probabilidad de que tu bebé nazca de muy pequeño y de bajo peso
o pretérmino, es decir, antes de las 40 semanas, es muy alta. Entonces no se embaracen con obesidad. Aunque bueno, también hay muchas madres primerizas que no llegan al término del embarazo, ¿no? A las 40 semanas como tal. Siempre, no sé si sea un mito, hay muchos especialistas que comentan que es desde la 38, 39 semanas. Claro. ¿no? Yo creo que sí es importante llevar a cabo esta alimentación. Me parece algo espectacular que solamente se subieran 6 kilos, ojalá se pudiera lograr, ¿no? Pero bueno, es tomando esa medida, ese punto de partida que comentas, hasta 15 kilos, ¿no? Claro, podría la madre ser. que está en forma, ¿no? Claro, o incluso hay mamás que llegan con nosotros, los nutriólogos, y dicen, es que traigo ya 10 kilos. ¿Sabes que sí se puede? Si ustedes están en su semana de esos 4 meses de embarazo, pueden bajar algo de peso. Okay. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que estás comiendo 2,000 calorías y lo que te toca son 1,200, como decíamos. Esa reducción que hacemos a lo que realmente necesitas va a hacer que arreglemos tu alimentación y por lo tanto hay una restricción de calorías que no te va a afectar, pero que te va a ayudar de alguna manera a bajar. Entonces, puedes bajar no más de 4 kilos en esos primeros 4 meses y después nada más te subes 3 y al final fueron 7, pero en realidad de tu peso inicial solo subiste 3. Entonces, también lo podemos hacer. Realmente puedes tener una baja de peso, evidentemente consultando a un especialista, me imagino. Por supuesto. Sin dañar al bebé. Claro, no, por supuesto. Y no, es una dieta restringida un poco más en calorías en lo que te toca. Pero los nutrimentos importantes, calcio, hierro, ácido fólico, vitamina C, en cada una de las etapas. Pídele a tu médico que por favor te haga un plan de alimentación en cada una de las etapas y que tus complementos estén ahí. Porque la alimentación solita no te va a dar lo que todo necesita tu bebé y lo que necesitas tú, porque te van a sacar toda la reserva que tienes de muchos nutrimentos. Sobre todo en la etapa de crecimiento. Sobre ¿no? todo. Cuando empieza a partir justamente del segundo trimestre. Muchas gracias, Maribel. Gracias a ti. Nos vemos a la próxima. Y antes de irnos a un corte, pues yo quiero invitarlo y recordarle que el día de hoy es Día de Opinión 21 en Capital 21, justamente en punto de las 22 horas. Este programa de debates, muy conocido, por cierto, conducido bajo mi compañero Alejandro Broth. Y el tema de hoy está sumamente interesante. Y usted, me imagino que ya las ha visto, estas farmacias con consultorio. Pero vamos con Alejandro Broth a que nos dé más detalles.